Shalom, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos compartiendo el texto del libro En el Jardín de la Paz, guía matrimonial solo para hombres. Les recordamos que este contenido es exclusivo para varones y que nos puede dar mucha luz en el objetivo de encontrar paz, alcanzar paz matrimonial, vivir felices y tranquilos en nuestro matrimonio. Que este libro puede sacar lo mejor de ti como hombre, esposo y padre. Y también existe la versión para mujeres que se llama La sabiduría femenina en el Jardín de la Paz para mujeres. Estos libros han sido escritos por el rabino Shalom Arush allá en Jerusalén, Israel, y queremos hacer el intento de que este contenido llegue cada vez a más personas, que sea para bien, que todo lo que compartamos aquí sea útil, que lo podamos meditar y que podamos encontrarle un uso práctico. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este contenido les pueda servir de algo. Vamos a comenzar la lectura del capítulo 3, que se llama El primer lugar. Y dice así: el eje principal. Existe una regla fundamental de la que depende toda la alegría de la mujer. Ese fundamento es el eje principal sobre el cual se apoya la paz doméstica. Al entenderlo, el marido puede lograr la paz fácilmente. ¿Cuál es ese principio? El marido debe interiorizar que su mujer debe ser lo más importante para él y tiene que hacerle sentir que ocupa el primer lugar en su vida. El marido debe transmitirle a su esposa por todos los medios que ella es el número uno en su vida, ya sea expresándolo con palabras, diciéndole en toda oportunidad: querida mía, tú ocupas el primer lugar en mi vida, tú eres lo más importante que tengo y estás ante todo, eres la más hermosa, eres la más inteligente, etc. O demostrándolo con hechos, por ejemplo, cuando ella le pide algo o necesita alguna cosa que contradice a sus propios programas o a su horario, o cuando la voluntad de ella se opone a la de él debe cumplir con la voluntad de ella y probarle así que es lo más importante para él y que desea satisfacerla, ya que ocupa el primer lugar en su vida. Cuando la mujer vea todas estas concesiones y de verdad sienta que ocupa el primer lugar en la vida de su esposo, es indescriptible el grado de seguridad y alegría y vitalidad que sentirá. Ella se transformará en la mujer más dichosa del mundo y su marido será el primero en disfrutar de su felicidad. Los beneficios que obtendrá por las concesiones que hizo serán decenas de veces mayores que lo que supuestamente perdió por ellas, como explicaremos a continuación. Una lista innecesaria. Con el fin de ilustrar hasta qué punto la regla del primer lugar es fundamental y engloba toda la vida de la mujer, he aquí una historia verídica. Una pareja vino a verme para tratar de restablecer la paz en su hogar. La mujer trajo consigo una larga lista de quejas y comenzó a leerlas. La primera queja era que cada vez que ella necesitaba que su marido llegue a casa a cierta hora y ser puntual, ya sea para ir a una clase, para hacer compras o por cualquier otro motivo, él nunca llegaba a tiempo aunque lo hubiera prometido. ¿Por qué no vuelves a casa a la hora prometida?, le pregunté al marido. El hombre me respondió: estimado rabino, créame que todos mis retrasos son solo para el bien de mi mujer y de nuestro hogar, ya sea para traer el sustento o para otros trámites necesarios. ¿Acaso me retrasaría si no fuera una cosa importante? ¿Acaso no soy consciente de que ella me espera? ¿Pero qué puedo hacer? Cada vez hay algo urgente que me impide llegar a tiempo. ¿Acaso es imposible de entender? Créame que no estoy jugando. Cuando me retraso, se debe a una verdadera necesidad. Estás equivocado, le dije. Tu verdadera y primaria necesidad son las necesidades de tu mujer. Ella es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, y en todo caso, si el motivo de estar tan ocupado se debe al éxito de tus negocios, entonces ciertamente necesitas poner un límite de tiempo a esas actividades y darle a tu mujer su sitio en tu vida. Debes saber que tu éxito solo continuará gracias a la felicidad de ella, y si la causa por la que estás ocupado se debe a los problemas que tienes o por las deudas que complican tu vida, entonces también aquí necesitas un límite. ¿Acaso puedes correr las 24 horas del día para resolver tus problemas? El límite es que le des a tu esposa su lugar y sólo así tendrás la ayuda divina para resolver tus problemas y pagar tus deudas. La causa por la que sufres de falta de paz conyugal
lo que arrastra otras duras tribulaciones es que no colocas a tu mujer en el primer lugar en tu vida. Tus ocupaciones son más importantes que ella y no aplicas la siguiente regla fundamental. Si tu mujer te necesita, tienes que dejar todo de lado. Le expliqué al marido que es necesario que la mujer sea más importante que cualquier cosa en su vida, más que cualquier persona, más que cualquier ocupación. Es evidente que si así lo sintiera, no rechazaría los deseos de ella ante ningún asunto, por importante que sea, y no sólo acudiría a la hora establecida, sino que lo haría con buena voluntad y con mucha alegría. Además le expliqué que si se fijara en toda la lista que preparó su mujer, vería que todos sus reclamos y todos sus sufrimientos son el producto de la sensación de que ella no ocupa el primer lugar en la vida de su marido. Una vez, él habla con ella y su mente se encuentra en otro lado. Otra vez, se olvida de ciertas cosas que ella le pidió hacer, etc. La razón profunda de estos actos fallidos es que su mujer no es más importante ante sus ojos que el resto de sus ocupaciones, sino mucho menos. La esposa, al escuchar esta conversación, se quedó impresionada con tan simple definición que englobaba muchos aspectos de su vida. Ella misma no sabía qué era lo que le molestaba tanto cuando él llegaba tarde o se olvidaba de lo que le había pedido. Hasta pensó que tal vez ella estaba exagerando con sus quejas. Sin embargo, cuando escuchó la profunda causa de su dolor, entendió con precisión lo que tanto le molestaba de su marido. El sentir que no era lo más importante en su vida, lo que para ella era un sentimiento intolerable. Cuando le pedí a la esposa que pase a la siguiente queja que incluyó en su lista, ella respondió: ya no es necesario. Si él solamente entendiera este punto es suficiente para mí. Logró usted poner el dedo en la llaga y definir con precisión mi problema con él. Si él corrige, toda mi lista sale sobrando. Siguiente subtema: el oxígeno de la mujer. Para comprender la profundidad de este punto, hay que saber que el Creador hizo el alma de la mujer de tal modo que toda su vitalidad se alimenta del honor que recibe, tal como está escrito en los Salmos, en el Salmo 45, verso 14, todo el honor de la hija del rey está en su interior. En otras palabras, la vitalidad interior de la mujer es su honor. Para ella, renunciar al honor es como rechazar el aire que respira. Por consiguiente, es imposible vivir con una mujer como se vive con un amigo o con un socio. Entre hombres, el acuerdo tácito de si yo me comporto bien contigo, tú te comportas bien conmigo, funciona bien, mientras que quien vive con una mujer necesita conocer su esencia interior, su mentalidad, sus debilidades, su modo de pensar, su sistema de valores, etc., y en particular ser consciente del fundamento principal en el alma de toda mujer, que ella necesita honor y respeto. Así el Creador la hizo. Lo esencial del honor que necesita consiste en sentir que ella es lo más importante para su marido y que es amada por él por encima de todas las otras cosas. Si el marido no sabe esto y no le da a su mujer esa sensación, nunca podrá regocijarla. En este capítulo traeremos algunos ejemplos para demostrar cómo debe el marido expresar la relación hacia su mujer como lo más importante de su vida. Sin embargo, no debemos olvidar que estos son solo ejemplos. Lo principal es que el mensaje que contienen debe ser bien interiorizado por el marido para que su mujer se sienta realmente lo más importante. Mientras el hombre no interiorice lo aprendido, aunque exteriormente actúe conforme a los ejemplos, su mujer sentirá que no ocupa realmente el primer lugar en su vida. Esto es verdad particularmente cuando la mala inclinación procura destruir y dañar la paz doméstica. Y por más que el marido estudie, no siempre podrá llevar las enseñanzas de la teoría a la práctica para comportarse como es debido en toda situación. Él debe, pues, multiplicar sus plegarias y pedir al Creador que le otorgue el privilegio de cumplir con todo lo aprendido. Siguiente subtítulo: dar de tu tiempo. En uno de los casos que atendí relacionados con problemas de paz hogareña, lo que le reprochaba la mujer a su marido era que nunca encontraba tiempo ni para ella ni para sus niños. Le dije al marido: ¿acaso no es cierto que cuando tu esposa se queja y te reclama que no tienes tiempo para ellos, te justificas diciendo: tienes razón, pero ¿qué puedo hacer yo? Simplemente no tengo tiempo. Luego le detallas el empleo de tu tiempo durante el día para probarle que no es tu culpa y que sencillamente esa es la realidad. Estás completamente ocupado, ¿verdad?
Todo esto sucede porque no entiendes que la paz de tu hogar es el auténtico éxito en la vida, y por lo tanto no colocas a tu esposa en el primer lugar. Por eso desde el principio calculas que solamente si te quedara tiempo disponible podrías llegar a casa y estar con ella y con los niños. Por supuesto, ya que eres una persona con muchas aspiraciones y no te faltan cosas que hacer, no te queda tiempo disponible, pues hay tantas cosas urgentes y súper importantes que hacer. ¿Qué es lo que debo hacer entonces?, me preguntó el marido. Le respondí: tu pregunta revela que aún no entendiste el mensaje. Si hubieses comprendido que el mayor éxito que puedes tener en la vida es vivir en paz con tu esposa, sabrías qué lugar tu mujer debe ocupar en tu vida y comprenderías que cada vez que tu esposa te pide que le dediques tiempo a ella y a los niños o cualquier otra cosa, debes estar dispuesto a renunciar a todos tus planes con verdadera voluntad. Si llegaste a casa desganado y ya que renunciaste a tus planes por no tener alternativa, ella no estará contenta y es como si no hubieras vuelto en absoluto. Es muy importante que expreses tu buena voluntad con palabras de alegría, diciendo, por ejemplo: sí, querida mía, vendré con gusto a casa, dime a qué hora quieres que venga. Cancelaré por ti cualquier compromiso, y otras expresiones similares que demuestren tu pleno consentimiento a ceder con alegría. Existen muchos hombres que verdaderamente hacen todo lo que la esposa pide. Llegan a tiempo, cancelan reuniones por ella, tratan de que no les falte nada, etc. Pero no actúan desde el verdadero entendimiento de que su esposa es lo más importante en su vida, sino que lo hacen por otros motivos, ya sea por temerle o por no tener la fuerza para aguantar peleas o humillaciones, o porque quieren mostrar la imagen del buen esposo. El resultado es que, aunque cumplen con detalle todas las reglas del primer lugar, lo hacen sin ganas. Por lo tanto, lo que hacen no sirve para nada y la mujer seguirá sintiéndose frustrada, quejosa, despreciativa, como si él nunca hubiera hecho nada por ella. Siguiente subtema: atención, no te duermas en la guardia. Dice así: con más razón cuando el marido le dice claramente a su mujer que le molesta y discuten y se enojan, nunca será posible tener paz matrimonial. Una sola palabra de envenenamiento, dicha inadvertidamente, cuesta muy caro, e incluso alguien que generalmente es un buen marido deberá luego anular numerosos proyectos e invertir mucha energía y recursos para restablecer la paz con su esposa. Y después de todo, es dudoso que logre convencerla nuevamente de que ella ocupa el primer lugar en su vida. Vemos que por un solo momento de impaciencia deberá el hombre armarse con una enorme cantidad de paciencia. Por lo tanto, la regla del primer lugar necesita mucho trabajo de interiorización, tanto por medio del estudio como por la multiplicación de oraciones, con el fin de que se arraigue bien el concepto en el corazón del marido y la esposa se coloque en la cumbre de su escala de prioridades y se transforme en lo más importante para él. De manera que, aunque lo interrumpa cuando esté muy ocupado y preocupado, él estará dispuesto a responder de inmediato y con gusto, abandonando todo por ella. Esas son las situaciones en las que se revela la verdad, y si el esposo no se preparó y no introdujo profundo en su corazón que su esposa está ante todo de verdad, entonces no habrá duda que por sus grandes preocupaciones transmitirá en alguna forma su impaciencia, y en consecuencia tendrá que trabajar muy duro para rectificar. Cuando el marido se preocupa por su tiempo y trata de evitar los encargos de su esposa, finalmente perderá mucho más tiempo que el que ahorró. Pero si hubiera aceptado sus encargos con amor, todo ocuparía su lugar en paz con una inversión mínima. Esta es la base del primer lugar, porque cada vez que el marido se abstiene de contentar a su mujer porque le duele ceder, el resultado será que tendrá que darle después mucho más, pero con dolor, y a veces podría llegar a perder a su familia e incluso, si después tratara de compensar, ya no le ayudaría. Siguiente subtema se llama cuidar las inversiones. Cada mujer tiene la profunda necesidad espiritual de sentir que ocupa el primer lugar en la vida de su esposo. Si ella se siente un poco dejada de lado, aunque sea por muy poco tiempo, y hasta por las cosas más importantes, que también para ella son de importancia, simplemente no puede tolerar tal situación y toda la paz en el hogar se desmorona. Algunas veces el marido es un buen hombre y de verdad ayuda y contribuye con su tiempo y fuerzas, pero aún a pesar de todo,
Él siente que por algún motivo su esposa no está contenta y no puede entender qué es lo que le hace falta. Es necesario que él comprenda que no importa cuánto da e invierte, si en el momento de la prueba, cuando debe renunciar a su propia voluntad, no lo hace y por tanto le hace sentir a su mujer que ella no ocupa el primer lugar en su vida. El resultado es que toda su inversión no habría servido de nada, y el hombre debe saber que todo depende de aquellos momentos en que le falta algo a su esposa o que ella lo necesita y él debe renunciar a ciertas cosas por eso. Es justamente en aquel entonces que su amor se pone a prueba. Si el esposo enfrentará la prueba con éxito y actuará con un amor auténtico, de buena voluntad y de todo corazón, su mujer lo percibirá y estará entonces satisfecha de verdad. Por otro lado, si él falla en esos momentos de prueba, pues no anula su voluntad frente a la de ella, o si cumple con sus deseos por temor, por deshacerse de ella, por sentirse obligado y simplemente sin ganas, ella lo sentirá y deducirá que no es lo más importante para él. De inmediato perderá su vitalidad y sus ganas de vivir y de aquí en adelante, aunque el marido haga todo por ella, le llevará mucho tiempo convencerse nuevamente de que ella es la primera en su lista de prioridades. Además, a veces se producirían daños sentimentales que nunca podrán ser rectificados. Siguiente subtema, una gran ganancia. Hay que recordar muy bien esta regla. A veces en un momento de debilidad, en el que el marido debe ceder y no lo hace, puede perder todo lo que invirtió hasta aquel momento. Además, él puede encontrarse en una situación complicada y fatigante de convencimiento y conciliación que puede estar acompañada de desprecios, llantos, enojos, y tendrá entonces que esforzarse muy duro para rectificar lo que dañó. Cuando la mujer tiene claro que ella ocupa el primer lugar en la vida de su marido, no necesita nada más. Está feliz y alegre y ya no necesita que él esté mucho tiempo a su lado. Ella no necesita y no desea molestarlo en sus ocupaciones, ya que siente la seguridad de que ella es lo más importante para su esposo. En consecuencia, él puede ocuparse de sus asuntos todo el tiempo que quiera. Si este conocimiento le está claro y bien atendido al marido, y asentado en forma fuerte y firme en su corazón, entonces él logrará muy fácilmente la paz en su hogar y todo lo que queda es solamente explicarle cómo se refleja en la vida diaria, en toda situación que se presenta, al entrar en la casa, en prestarle atención a su esposa, en elogiarla, escucharla, etc. Porque toda la paz del hogar gira alrededor de este concepto. Colocar a la mujer en lo más alto de la escala de preferencias. Siguiente subtema se llama la raíz. Dice así. Este tema es muy profundo y si el marido ve que invierte tiempo y energía en charlas fatigosas y en esfuerzos para contentar a su esposa, darle satisfacción y alegría, y después de todo ella aún no está satisfecha, debe saber que esto ocurre porque no ha interiorizado el concepto del primer lugar. Él todavía no colocó a su mujer en su lugar adecuado, respetándola y queriéndola de verdad. Él solamente trata de reparar sus quejas específicas, diciéndole: ¿estás enfadada porque no llegué a la hora convenida? Desde ahora en adelante llegaré a la hora. ¿Te afliges porque no hice lo que me pediste? Desde ahora en adelante haré lo que deseas. Esto es inútil y por consiguiente él no conseguirá hacerla verdaderamente feliz. Si el marido se contenta con reparar los síntomas externos que parecen haber provocado la insatisfacción de su mujer, incluso si ella misma supone que son las razones de su pesar, mientras él no trate la raíz del problema, nada la contentará. Él quedará frustrado preguntándose: ¿por qué se niega a hacer las paces conmigo? Sin embargo, hice más de lo que me pidió. Esta actitud se debe a que él no comprendió la verdadera razón que hace sufrir a su esposa. La mujer misma no sabe cómo definir su problema y decirle claramente a su marido: no soy importante ante tus ojos. Sin embargo, ella dice a veces algo semejante: no me quieres. Y el marido no entiende por qué. ¿Cómo puede ella decir algo así después de que él ha corregido todo lo que ella le criticaba? Por lo tanto, cuando el marido escucha quejas de su mujer, debe saber que ella no sabe definir lo que le produce el dolor, ya que éste se reviste de distintas formas, en ocasiones por motivos totalmente incomprensibles que lo dejan sorprendido y confundido,
Por consiguiente, necesita observar y comprender la raíz de sus quejas. Su mujer no siente que ocupa el primer lugar en su vida. Él debe buscar la forma de rectificar su comportamiento de verdad y no contentarse con una rectificación superficial. Pero cuando él entienda que todas sus quejas indican una sola cosa, que su actitud hacia ella está equivocada al no colocarla verdaderamente en el lugar que le corresponde, y empiece a trabajar para rectificar esto en su interior, entonces verá cómo con una pequeña inversión y unas cuantas palabras de atención y amor, ella se colmará de alegría. El provecho que el esposo sacará de este reconocimiento será incalculable. Abundancia en lo espiritual y en lo material, ayuda divina en todo lo que emprenda, mucho tiempo disponible y libertad de movimiento. Al ver tal cambio con sus propios ojos, es evidente que desde ahora en adelante él aceptará con alegría y buena voluntad todo lo que ella le pida. Siguiente subtema: un cortocircuito en la comunicación. En general, la mujer no necesita a su marido físicamente a su lado. Por el contrario, al estar él en la casa, le molesta y le causa tensión, porque para ella le es mucho más cómodo ocuparse de sus asuntos cuando él no está presente. Pero cuando la actitud del marido no es la adecuada, la sensación de ella de no ocupar el primer lugar en su vida se manifiesta en quejas y exigencias y le pide que vuelva a casa y que se quede mucho tiempo. En realidad, ella no le necesita verdaderamente en la casa, pero al no saber cómo definir lo que quiere de él, hasta cuando él hace lo que le pide y vuelve a casa a tiempo, ella queda insatisfecha. Por supuesto, cuando el marido no entiende lo que su mujer desea recibir de él y piensa: vine, le ayudé, me quedé en casa varias horas, entonces, ¿por qué no está contenta? En la mayoría de los casos, hasta se lo dice explícitamente. ¿Qué quieres? Hice todo lo que me pediste. ¿Qué te falta? ¿Qué puede alegrarte? Sin embargo, ella misma no sabe lo que quiere y se esfuerza por encontrar una causa y se la dice. El marido la toma en cuenta y trata de resolver también este nuevo asunto, pero tampoco eso ayuda, ya que no es la profunda y auténtica razón de su insatisfacción. Tal situación puede ser definida como un cortocircuito en la relación de pareja, y las cosas siguen complicándose. Ella se pone nerviosa porque él no la comprende. Él no entiende lo que ella quiere, y así esto se extiende sin que nadie sepa a dónde llevará. En realidad, todo empezó en el momento en que el marido le hizo sentir a su esposa que existe algo más importante que ella, como cuando dijo que no tenía tiempo o le hizo sentir que lo molesta en medio de sus ocupaciones o que le priva de algo. Desde el momento en que la mujer siente que existe algo más importante que ella, todo lo que haga su esposo no calmará su dolor y seguirá sintiéndose desdichada. Así, sigue la pareja viviendo totalmente desconectada, hasta que, desde lo alto, le ayudan a conseguir un alto al fuego hasta el siguiente incidente, y así continúa ese círculo vicioso. El siguiente subtema se llama ser sabio. En consecuencia, el marido debe sentar cabeza, reflexionar y comprender que cuando su mujer le pide alguna cosa, entonces, en lugar de encapricharse y replicar que no es el momento adecuado y que se encuentra en medio de algo importante, etc., es preferible renunciar a su tiempo por ella. Así, su esposa estará siempre contenta y le dará libertad. También en otras ocasiones, cuando sus puntos de vista se oponen, ya sea en el campo de la economía doméstica o en la educación de los hijos, por ejemplo, el marido no debe obstinarse, sino dejarle a ella que decida primero, que dirija y que tenga razón. En caso contrario, le será muy difícil borrar la mala impresión recibida, que ella no es lo más importante a sus ojos, y él deberá entonces invertir mucho tiempo y energía, ya que este tema es tan profundo y fundamental, contiene detalles tan numerosos. El marido debe multiplicar sus plegarias con el fin de que el Creador se apiade de él. Debe pedirle a Hashem que le ayude a llegar a crecer en el principio del primer lugar y que deje fijo en su corazón que esa es la voluntad divina. Debe rogarle mucho al Creador que le permita recordar en toda situación que lo más conveniente en este mundo es considerar a la esposa, incluso más que cualquier ocupación y servicio al Creador, que entienda que esta es la corrección espiritual que debe atravesar para su alma. Debe pedirle ayuda divina para que su corazón no le tiente a discutir con su esposa o darle la sensación que él hace algo sin ganas. Él debe entender
que cuando estas situaciones se repiten en forma continua y se acumulan, el corazón de la mujer queda herido a causa de los rechazos y la vida de pareja se hace difícil, amarga y muy complicada. Resulta que aunque la lógica y el sentido común indican que el marido tiene razón, al final de cuentas y en última instancia, la justicia por la que lucha el marido destruye su vida. Aquí bien podemos aplicar el refrán: más vale ser sabio que tener razón. Aunque el marido sepa que debe colocar a su mujer en el primer lugar, su corazón lo seduce a oponerse y le dice que esto no se justifica en alguna situación. En un caso será necesario, entre comillas, ponerla en su lugar; en otro caso, educarla para que sea responsable, etc. Todos estos argumentos en realidad son sólo astucias de la mala inclinación que provienen del egoísmo y del concepto hereje que se llama con mi propia fuerza y con el poder de mi mano. Este concepto está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 17. Ese hombre no se somete a la divina supervisión individual con la que el Creador lo dirige y se niega a comprender que cuando su mujer le exige algo, es Hashem mismo quien lo hace. Él debe entonces anular su voluntad frente a la del Creador y superar el impedimento con humildad a través de la oración y el arrepentimiento. Todo marido debe pedirle al Creador que le conceda la inteligencia de interiorizar íntegramente este concepto, que fortalezca su emuná, su fe, y que le ayude a respetar y que le ayude a aceptar que es una necesidad emocional, espiritual y mental de su mujer sentir que ella ocupa el primer lugar en su vida. Siguiente subtema: ejemplo de una plegaria. Dice así: Dueño del universo, por favor ten piedad de mi esposa, de mis hijos y de mí y de todos los que dependen de nosotros, y concédeme la capacidad de comprender de todo corazón que toda nuestra felicidad y éxito dependen de la felicidad de mi esposa y que toda la felicidad de ella depende de que se sienta que es lo más importante para mí. Creador del universo, ten piedad de mí y grave en mi corazón un gran amor hacia mi esposa, y que mi amor hacia ella sea más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Ten piedad de mí para que mi corazón no me seduzca en ningún momento, por ninguna causa y en ninguna forma, a rechazar a mi esposa, a no darle el primer lugar en mi vida que ella se merece. Ayúdame para superar las pruebas y los obstáculos que debo enfrentar. De frente a todo, yo siempre dé prioridad a mi mujer, rechazando y cediendo en cualquier asunto por ella. Concédeme el mérito de saber que tu voluntad es que me conduzca así con mi mujer, porque así lo estableció tu sabiduría, que toda la vitalidad de mi esposa depende de que ella sienta que está delante de todo, en el primer lugar en mi vida, de prioridad absoluta. Según este modelo, y lo aprendido en este libro, cada uno podrá construir sus propios rezos individuales de acuerdo a las pruebas que enfrenta en su vida. Siguiente subtema: hacia tu esposo será tu deseo. Dice: está prohibido que la mujer sienta que tiene un competidor en la vida. Ella no puede tolerar que haya alguien que le quite a su marido y que por su causa pierda la plena atención de su esposo. Incluso asuntos de mayor importancia como los hijos, el estudio de la Torá, su rabino y con más razón su trabajo, sus actividades recreativas, sus amigos, etc. En consecuencia, en todo asunto de importancia es necesario que el marido multiplique las plegarias para saber cómo se debe actuar para que su mujer no tenga la impresión de ser confinada a una posición secundaria en su vida. La necesidad de la mujer de ser lo más importante en la vida de su marido y de continuar atrayendo permanentemente su atención es un decreto del Creador, como está escrito en la Torá: hacia tu esposo será tu deseo. Esto está escrito en el libro de Génesis capítulo 3, verso 16. Y dice así: hacia tu esposo será tu deseo y él te dominará. El significado del versículo es que el marido gobierna el estado de ánimo de su esposa, es decir, que toda la vitalidad y alegría de ella llegan única y exclusivamente de él, de la atención que le presta y el honor que le reserva. Por consiguiente, el marido no debe de ninguna manera oponerse a la naturaleza que Hashem implantó en el alma de su mujer, sino tratar de satisfacer y llenar su alma, ya que ella depende de él. Enumeraremos las razones de este decreto divino. Número 1. Ya que la mujer provocó el pecado de Adán, el primer hombre,
que le hizo comer del árbol del conocimiento y con eso trajo la muerte al mundo, entre paréntesis, ya que antes no era necesario morir, cierra paréntesis, es su castigo que deba recibir toda su vitalidad precisamente de él, y si no recibe su atención, amor y respeto, se siente muerta. Y esto es algo que percibimos claramente, que aunque la mujer tenga todos los bienes del mundo, oro, plata, piedras preciosas, una profesión exitosa, una elevada posición social y la consideración de todos, si no recibe de su marido respeto y honor, no tendrá ninguna alegría y satisfacción y su vida no tendrá sentido. Número 2. Adán pecó por su orgullo, por querer lograr lo que dijo la serpiente en Génesis capítulo 3, verso 5. Tan pronto como comas de este fruto, serás como Dios. Por lo tanto, como rectificación de aquel pecado, todo hombre está obligado a anular su ego y su orgullo y anteponer los deseos de su esposa ante sus propios deseos. Esto incluye dar su empatía, compasión, entendimiento y un oído que escucha, respetarla y protegerla, sacrificar sus propios deseos por los de ella, le provee al marido la rectificación necesaria de su alma, desarraigando la arrogancia y su tendencia inherente al egoísmo y al orgullo. A un nivel esotérico, esto también es una corrección del pecado de Adán, el pecado del orgullo. Sojuzgando su ego, el marido repara la herejía del principio de con mi propia fuerza y con el poder de mi mano. Esto le abre el camino a la emuná, que es la adquisición espiritual más alta que puede soñar en este mundo. Un marido que con mucho gusto anula su propia voluntad frente a la voluntad de su esposa, evita luchas, argumentos, dolores de cabeza y muchos malos sentimientos. Con la dicha matrimonial, él es libre de dedicar su tiempo y su energía a cualquier tarea vital que él debe hacer. El rezo, el arrepentimiento y la humildad le ayudarán a alcanzar ese objetivo. Número 3. Ya que el pecado de Adán consistió en que él, por su propia libre voluntad, eligió obedecer a su mujer cuando le estaba prohibido hacerlo, por lo tanto, de acuerdo al principio espiritual de medida por medida, ahora él está obligado a escuchar a su esposa, aun cuando sea en contra de su propia voluntad. El siguiente subtema se llama como un mono frente al ser humano. Además de la voluntad de dar prioridad a las necesidades y los deseos de su mujer, el esposo necesita expresar el primer lugar que ella ocupa en su vida por medio de no solo simples cumplidos, sino alabanzas que la coloquen en el más alto sitio en todos los ámbitos. En el campo de la belleza, ella es la más bella. En el campo de la cocina, ella es la mejor cocinera, y así en todos los aspectos, ella es la más sabia, la más buena, la más delicada, etc. En el sagrado libro del Zohar se menciona que Adán alabó a nuestra madre Eva como la más bella de las mujeres y que todas las demás en comparación eran como un mono frente al hombre. Por lo tanto, el marido también debe utilizar expresiones como esa para mostrarle claramente a su mujer que es incomparable y en particular en aquellos aspectos en los que ella se siente amenazada. Él debe salir de su reserva y expresarle de tal forma que disipe todo temor. Por ejemplo, si ella sostiene que su suegra cocina mejor que ella, él debe negarlo y decir que la forma de cocinar de su madre no alcanza ni en un millonésimo de su nivel. Y así, en todos los aspectos, si hay una mujer que es considerada exitosa en algún campo, debe anular esos éxitos frente a las habilidades de su esposa. Siguiente subtema, educación de los hijos. Este tema del primer lugar es el fundamento de la vida conyugal. Si el marido se acuerda de esto en momentos de conflictos y fricciones, sabrá exactamente cómo conducirse para preservar la paz doméstica y tratar los problemas de manera adecuada. La educación de los niños es muchas veces tema de fricciones. A veces la madre pierde la paciencia con sus niños y reacciona airadamente, con voz alta e incluso con una palmada. Ese es el momento en el que el marido se encuentra a prueba. Si su respuesta será defender a los niños y regañar a la esposa, llamarle la atención por comportarse duramente con ellos, entonces demostrará que los niños son más importantes que ella. Al hacer esto, él transgrede el fundamento del primer lugar y de inmediato se desmorona la paz en el hogar.
El marido tiene que reconocer que su gran clemencia hacia los niños es simplemente la astucia de la mala inclinación. Esa misericordia hacia sus hijos es en realidad una crueldad hacia su mujer. ¿Qué le hizo determinar que es necesario apiadarse más de ellos que de ella? Esto comprueba que sus hijos son son más importantes que su esposa. Además, el marido debe reflexionar, ¿por qué su esposa está gritando? ¿Debido a que es una mujer satisfecha y contenta? Por supuesto que no. Una esposa feliz es una madre paciente y alegre. Por lo tanto, si ella les grita y se comporta de tal forma, significa que no está contenta. Y si ella no está contenta, es porque no le da la sensación de que ocupa el primer lugar que le corresponde. Y ahora, en lugar de darse cuenta que su mujer no está satisfecha y encontrar la manera de tranquilizarla y hacerle sentir que ella es lo más importante, él actúa en forma totalmente opuesta. La regaña, defiende a los niños y le demuestra que es real su sensación y que en verdad no ocupa el primer lugar en su vida. Así, él pone sal en la herida y su mujer se siente lastimada hasta el fondo de su alma. Desde luego, ahora estará todavía más nerviosa y los niños serán los primeros que sufrirán las consecuencias. Resulta que aquella falsa compasión, además de crueldad hacia su esposa, es también crueldad hacia los mismos hijos que tanto quiso proteger. ¿Por qué? Porque además de las reprimendas que recibirán, el daño que les hará la falta de paz en el hogar será mucho más grave, ya que los acompañará a lo largo de sus vidas. Por otro lado, si el marido tiene la inteligencia de apiadarse de su esposa, defenderla y justificar su actitud, él obtendrá entonces grandes ganancias. La primera, cuando su mujer sienta que él está de su lado, se calmará, y así él habrá protegido a los niños de verdad. La segunda, esta es una oportunidad de oro para demostrarle a su mujer que ella es lo más importante para él, porque en relación con los niños existe una ventaja adicional al darle una mayor importancia a la esposa. Para la mujer esa es una verdadera demostración que ella ocupa el lugar primordial en la vida de su esposo, puesto que sabe muy bien cuánto él ama a los niños. Por lo tanto, al estar de su parte, es la mayor alabanza para la mujer y con más razón en los momentos en que ella se enoja con ellos. La tercera ganancia. Después de que se tranquilice la situación, el marido podrá dedicarse a la verdadera educación de los niños, es decir, acercarse a ellos y hablarles en forma tranquila y amorosa, decirles que los ama y que deben ocuparse de no contrariar a su madre y hacer todo lo posible porque ella no se aflija. Debe hablar mucho con ellos y decirles: observen cuánto mamá trabaja por nosotros, cuánto se esfuerza y se dedica desde la mañana hasta la noche por atendernos, se preocupa de que tengamos ropa limpia, comida sabrosa, limpia la casa, compra lo necesario, etc. Y debemos ser agradecidos con mamá y con más razón no ser ingratos y no pensar que ella solo tiene deberes hacia nosotros. ¿Qué podemos decir de mamá? ¿Podemos acaso quejarnos de ella? Todo el tiempo debemos agradecerle y alabarla y, por supuesto, hacerle caso y ayudarla. También es bueno contarles una historia edificante sobre el respeto que se le debe a la madre. En todo lo relacionado con la educación de los niños, la importancia de la noción del primer lugar es aún más evidente. Si el marido hace solo un show de boca para afuera, que su esposa es lo más importante en su vida, y no introduce este fundamento muy profundo en su corazón, entonces, en un caso u otro, se revelará la verdad. Como en el caso en el que él defienda a sus hijos, se le descubrirá la verdad a su esposa, que para él ellos son más importantes que ella. Pero si el hombre logra captar con profundidad este concepto, no será entonces una prueba para él, porque le estará bien claro que debe apiadarse de ella, entenderla a ella, estar del lado de ella, y esta es, de hecho, la auténtica compasión que puede tener hacia sus hijos. Si la mamá estará feliz por el comportamiento de su marido, mejorará su trato hacia sus hijos, pero si él la hace sufrir, este sufrimiento se manifestará en los niños y los lastimará. Siguiente subtema se llama el padre compasivo. Debemos saber que la base principal de la educación de los niños depende del padre. Cuando el padre es un ejemplo de virtudes, alguien que trabaja sobre sí mismo, sabe contener su enojo, ser paciente, ser conciliatorio, pacifista,
y humilde, sabe callar cuando le gritan, etc. Entonces, al ver qué persona especial es su padre, los niños lo toman como un ejemplo, un modelo de imitación, y esta es la base de la educación. Por lo tanto, en aquellas casas en las que el padre es el que grita e incluso golpea, Dios no lo permita, el alma de los niños se daña mucho más. Por otra parte, cuando la madre es la que tiende al enojo, el daño es menor, porque después de todo, los niños conocen su corazón tierno y su naturaleza sensible, y también saben que la mamá está supeditada a su esposo. En resumen, cuando un marido coloca a su mujer en el primer lugar y nunca la critica, ella levantará raramente la voz a sus hijos porque se siente feliz, y en aquellos casos en los que estalla en enojo no les ocasionará ningún daño. Sin embargo, si él le llama la atención por gritar y defiende a los niños, provocará su amargura y su enojo, ya que ella siente que ellos son más importantes, lo que causará que ella les grite aún más por su dolor. Siguiente subtema, un gran ahorro. Comprobamos de nuevo esta regla fundamental. Con una pequeña renuncia llega un gran beneficio. Tal como al renunciar el esposo a su tiempo, se ahorra el tiempo que debería perder para apaciguar a su mujer, regocijarla e inspirarle de nuevo la confianza, así en el acto de ceder, al no apiadarse de los niños, él gana muchísimo. No solo en asuntos de tiempo u ocupaciones es necesario ceder, sino que en toda prueba donde entra en juego la importancia de la relación con la mujer. Hay que ser juicioso y saber renunciar para no caer en manos de la mala inclinación, reaccionando según el instinto. El marido debe saber transmitirle a su esposa el sentimiento de que ella ocupa el primer lugar. Así se ahorrarán muchos sufrimientos y problemas. El hombre debe rezar mucho sobre el tema sin dejar pasar un solo día sin haber rezado por ello. Debe pedirle al Creador que le ayude a conceder a su mujer el primer lugar en su vida siempre. Siguiente subtema, hijastros. Existen parejas en las que el marido tiene hijos de un matrimonio anterior viviendo con ellos. Muchas veces a este hombre le parece que cualquier observación de su segunda mujer hacia sus hijos, cualquier reproche o reacción provienen de que no son sus propios niños o que no los quiere. Es necesario que sepa que está totalmente equivocado. La verdad es que cualquier trato negativo por parte de ella proviene única y exclusivamente del hecho que él no le da la sensación de ser ella lo más importante para él y que la ama más que a sus hijos. El resultado es que ella reacciona como todas las demás mujeres, tanto más teniendo una razón suplementaria para sentirse amenazada, pues sospecha que ellos son más importantes para él ya que son sus hijos y no los de ella. Siguiente subtema, sustento. Otro ejemplo y prueba para comprobar si de verdad el marido considera que la mujer se encuentra en el primer lugar en su vida es el tema del sustento. Nuestros sabios enseñaron que el marido debe desembolsar más dinero del que puede permitirse con el fin de honrar a su mujer. El hombre que tiene discusiones con su esposa relacionadas con el dinero debe preguntarse si su mujer ocupa el primer lugar en su vida, antes que el dinero y todo lo demás. Si él aplicara esta regla fundamental, se ahorraría entonces muchas disputas y contrariedades. En toda ocasión que su mujer le pida dinero, él debe darle todo lo que tiene, y de buena voluntad, porque aparte de la simple obligación que tiene de darle sustento, tiene también la obligación de demostrarle que ella es más importante que su dinero. Siguiente y último subtema de este video, carrera. Un artista famoso ocupado en el desarrollo de un proyecto importante tropezó con problemas hogareños. Su esposa sintió que el proyecto era más importante para él que ella y de inmediato se opuso a todo ese asunto. Ella empezó a gritarle: «Me fastidia este proyecto, es para ti más importante que yo, más importante que los niños y que nuestro hogar». Además, agregó que no estaba dispuesta de ninguna manera a que continuase. Por supuesto, toda la casa estalló en discusiones y tensiones. Cuando él vino a consultarme, le enseñé el concepto del primer lugar y le aconsejé decirle explícitamente a su mujer que ese proyecto ya no le interesaba más, que lo abandonaría y que para él todo el trabajo, los esfuerzos y el dinero invertidos en ese proyecto eran insignificantes comparados con ella. El artista hizo un maravilloso trabajo al poner en práctica mi consejo. Al poco tiempo, su esposa misma
empezó a impulsarle, a complementar el proyecto y hasta hizo todo el esfuerzo posible para ayudarle a llevarlo a cabo. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Vamos aproximadamente a la mitad. Bueno, como todos los capítulos son extensos. Esperamos que esta lectura les sea de bendición, les sea de paz. Por favor, analícenlo, por favor, compártalo con sus amigos varones. Recuerden que este es un contenido exclusivo para hombres y esperamos que nos sea de utilidad. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por prestarnos atención. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Joseph. Gracias a todos. Shalom.